Bien, continúo presentándolo a Luis Di Mota. Luis Di Mota es especialista en todo lo que es ciencia y tecnología. Es maestro cervecero y también maestro en malterías. Y también se dedica a todo lo que es agronegocios y gestión de agronegocios. Bien, Luis, es un gusto y un placer tenerte esta noche en sala para compartirnos la temática acerca del proceso cervecero. ¿Ahora? Ahora Hola, se lo hola. escucho. Ok, gracias. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, me presento oficialmente, soy Luis Di Mota, soy de acá de Argentina y quería compartir con ustedes este primer videíto que en realidad se hizo hace ya 2019 y era bueno, por un cambio que se hacía en la cerveza Quilmes. Como dijeron recién en la introducción, yo soy una quality director desde 2015 al 2019. Por una reestructuración que pasé a Brasil como director es un centro de excelencia de todo lo que es malterías a nivel global. Y bueno, soy maestro cervecero, hice un máster en España en el año 99, luego hice una remasterización en la BL de Berlín y tengo un máster en negocio que hice en Buenos Aires en la Universidad de San Andrés. Hace 30 años que trabajo en la compañía, entré como supervisor, fui cervecero en varias cervecerías de Argentina. Conozco muchísimo a Bolivia porque dentro del puesto de Brewing and Quality tenía que recorrer las 5 cervecerías que tiene la compañía ahí, que son las de Santa Cruz, Cochabamba, Huari, Tarija y La Paz. La verdad, un país increíble, Bolivia. He ido muchas veces, tengo muchos amigos bolivianos, así que para mí un placer poder estar con ustedes. Bueno, el único tema acá, tengo un canal de YouTube, así que el que quiera ver presentaciones de cerveza, todo lo que quieran saber de cerveza, puede ingresar, se suscriben. El YouTube es directamente Luis Di Mota, se llama. Van a ver un montón de videos, propagandas y demás cosas. Y también en Instagram, en Luis-Di Mota, también van a encontrar un montón de información sobre lo que es cerveza. Entonces, me solicitaron que hable de cerveza un poco, o sea, tenía mucha información, pero la verdad, en una hora no es tan fácil dar muchos temas, pero voy a tratar de concentrar todo lo que se pueda. ¿Cómo se hace la cerveza? ¿Sí? ¿De qué forma se elabora la cerveza comprimido? Entonces, bueno, un poco la agenda. Yo quería hablar un poquito de historia, porque sin duda, sin historia es muy difícil comprender las cosas. Hay estudios que dicen que hace 10.500 años, un estudio reciente encontró que en el sur de Siria encontraron unos yacimientos que son hasta ahora los más antiguos de cebada, donde se supone que el hombre empezó a domesticar la cebada. Se cree que ese fue el origen de la agricultura, porque el hombre domesticó, sembró y cosechó cebada, con lo cual decirse que es la meca, pero año a año se van encontrando nuevos elementos, con lo cual esto puede cambiarse en los próximos años. De hecho, encontraron hace muy poco que en Egipto una cervecería que tenía más de 5.000 años, cosa que no se sabía antes. Entonces, ¿cómo se engancha esto con la cerveza? En realidad se cree, los primeros panes se hicieron con cebada, con harina de cebada. Entonces, ese pan de harina de cebada se supone que se mojó, o porque lo metieron en agua, o porque llovió. La idea es que se haya mojado, se reaccionó con la levadura del ambiente, eso fermentó, produjo un líquido que tenía alcohol, alguien la bebió, a ese que la bebió le gustó por el pequeño contenido de alcohol que tenía, y se supone que esa es la primera cerveza primitiva que existió en realidad. Entonces, los primeros escritos están en Sumer, ¿sí? 3.000 años antes de Cristo. Y ya en Sumer se escribe sobre la creación de la cerveza. O sea, en 3.000 años antes de Cristo ya se sabe que había cerveza, pero no se sabe cuál es el origen. O sea, de 3.000 años antes de Cristo hasta los 10.500 desde hoy hasta atrás, en alguno de esos momentos alguien empezó a hacer cerveza, pero sí se sabe que hace 3.000 años antes de Cristo se hacía cerveza por los manuscritos que están escritos, y también se encontró en Egipto datos de que había una cerveza que tiene también unos 5.500 años. De hecho,
esta imagen de los babilónicos muestran cómo toman cerveza con una paja, con un tubito, y que el líquido está muy turbio y tiene muchas pajitas, que se ve que era la cáscara. Entonces tomaban con esos tubitos para sacarle la cáscara. Entonces, esa es parte de la historia de la cerveza. Después, si bien los sumerios, babilónicos, egipcios fueron los primeros que hicieron cerveza de cebada, los romanos fueron los que expandieron, una vez que empezaron a conquistar toda Europa, expandieron la fabricación de cerveza y la fabricación del vino. Hubo países que tomaron la cerveza como algo más normal para ellos, como en el caso de los germánicos o los nórdicos, pero otros lugares como Francia, Italia y España se volcaron más por el vino. Entonces, cuando uno ve Europa, ve que algunos toman más vino y otros toman más cerveza. De hecho, hoy República Checa son los que más cerveza toman en el mundo, cerca de 125 litros per cápita, después le siguen los alemanes. Sin embargo, los italianos tienen 10 litros per cápita, sin embargo, toman mucho vino, ¿no? Entonces, digamos, esa época se fue haciendo un poco la separación entre vino y cerveza, y de hecho, los países de América un poco tienen esa cultura. Ocurre en el caso de Argentina, que tiene mucho origen italiano y que no es un gran país bebedor de cerveza. Sin embargo, otros países como Estados Unidos, incluso Colombia o Brasil toman más cerveza. Por ahí Bolivia toma más cerveza, pero lo hace más distribuido, ¿no? Lo hace más el fin de semana que entre semana. Pero digamos, esto depende de cada cultura. En otros países, en otras regiones como China, India, empezaron a hacer líquidos similares. Entonces es bastante interesante cuando uno ve, antes del descubrimiento de América, los incas, los mayas, hacían chicha. Pero la chicha era un producto similar a la cerveza. Acá no existía la cebada, existía el maíz, y a partir del maíz hicieron su bebida alcohólica. En China también hacían a partir del arroz, o en India. Entonces, cada lugar fue haciendo su bebida a partir del cereal que tenía. Pero por alguna razón, la cerveza tuvo más éxito que otras bebidas y fue hoy la bebida más, después del agua, la bebida más tomada del mundo, ¿no? Entonces, eso un poco, obviamente de historia hay muchísimo. Yo te recomiendo que entren a mi YouTube, hay un videíto de 20 minutos que habla solamente de historia y ahí van a entender un poquito más todo lo que tiene que ver con la historia de la cerveza. Pero, ¿cómo se hace cerveza? ¿Qué necesito para hacer cerveza? Primero, agua. O sea, más del 95% de la cerveza es agua, con lo cual es fundamental. Segundo, la malta de cebada. Sí, existe un grano que se llama cebada, es el quinto cereal del mundo. Después el maíz el primero, le sigue el trigo, le sigue el arroz, le sigue la soja, y después viene la cebada. Y con la cebada, si bien es de origen asiático y después se repartió hacia Europa y el resto del mundo, no todos los países son grandes productores de cebada. De hecho, en América se hace mucho en Argentina, se hace mucho en Estados Unidos, pero después compite con el maíz. Entonces, el maíz obviamente rinde mucho mejor, da mucho mejor para alimentos de ganado. Entonces, la cebada en América solamente se hace para hacer cerveza. Existe un proceso de la cebada que se llama malteo, donde la cebada es transformada en malta previamente, ahora vamos a entender por qué, y esa malta es enviada a la cervecería donde se procesa y se hace cerveza. Después está el lúpulo. El lúpulo es bastante interesante también, porque el lúpulo se empieza a usar en el año 820 después de Cristo. Es decir, los escritos hablan de 5.000 años, hace más de 5.000 años que ya escrito se hacía cerveza. Sin embargo, el lúpulo se empezó a usar hace muy poquito, hace 1.200 años. Entonces, si ustedes ven, la cerveza es una bebida que va evolucionando en sí mismo. Y el lúpulo da ejemplo de eso, porque se empezó a usar hace muy poco, y sin embargo, en todas las legislaciones, regulaciones, el lúpulo es obligación. Para que sea cerveza tiene que tener lúpulo. Entonces, parte, ingrediente fundamental de la cerveza. Pero, obviamente que cuando se empezó a usar lúpulo, cambió muchísimo el sabor de la cerveza, porque es el que le da amargo y le da ciertos aromas a algunas cervezas especiales, bastante distintivo
con respecto a otras bebidas. Y después tenemos la levadura, y la levadura también es un caso especial, pero la levadura es un hongo microscópico que debe tener 5 micrones de tamaño como máximo, y la levadura la descubre Pasteur allá por 1840 y algo, o sea que también es bastante reciente. Entonces, hay una ley de pureza alemana que le hizo Guillermo IV, también allá por creo que 1400 y algo, donde él decía, la cerveza solamente se hace con agua, con malta de cebada y con lúpulo. ¿Sí? Y no menciona la levadura porque no conocía que existía la levadura. O sea, la levadura se dan cuenta mucho tiempo después que para hacerse cerveza tenía que usarse levadura. Pero es el otro ingrediente, el cuarto ingrediente fundamental de la cerveza. Entonces, por ahí ustedes me pueden preguntar, sí, bueno, pero usan arroz, usan maíz, se usa frutilla, se usa trigo. En realidad sí, hay un montón de recetas de cerveza donde usan un montón de ingredientes. Y eso depende mucho de qué tipo de cerveza hablamos, porque existen miles de estilos, cada cervecero hace un estilo de cerveza particular, entonces los estilos son muy variables y pueden usar cualquier ingrediente. Obviamente la regulación del Mercosur dice que cerveza es aquel producto que tiene como mínimo 60% de malta, agua, lúpulo, fermentada con levadura cervecera y con la adición de algún otro producto que le aporte almidón. Entonces, estos son los 4 ingredientes básicos, pero puede llegar a tener otro ingrediente que componen la receta cervecera. Entonces, con estos 4 ingredientes yo puedo hacer cerveza, ¿sí? Obviamente tengo que tener el agua en condiciones óptimas, microbiológicas, sobre todo el tema de las concentraciones de sales. La primer Pilsen que aparece en República Checa, ellos habían cambiado el agua para hacer un agua mucho más liviana, y eso cambia también el estilo de cerveza. Un agua, por ejemplo, muy sulfurosa, usan las famosas SIPA, que seguramente han escuchado. Entonces, el agua cambia propiedades de la cerveza. Cuando uno está hablando que hace una paceña y la hace en Santa Cruz, o la hace en La Paz, o la hace en Taquiña, estamos diciendo que para hacer esa cerveza tiene que usar la misma agua. Entonces, si yo recibo, no sé, saco de Santa Cruz agua de pozo, y en La Paz saco del deshielo, en Cochabamba saca del deshielo, esa agua tiene que ser procesada para que todas las aguas sean iguales y no me afecte la calidad o el perfil de la cerveza. ¿Se entiende? O sea, el agua es muy importante en ese aspecto. Como dijimos, la malta de la cebada, la cebada es transformada, hay un proceso que se llama germinación, donde son varias etapas donde uno generalmente cuando estaba en la escuela y hacía el ensayo de poner el poroto en arena y humedad, lo que hacía era germinar ese grano. Bueno, esto es exactamente lo mismo, se germina el grano, pero mucho más controlada, con temperatura de más, y en algún momento se corta ese proceso para obtener una cebada característica, que es una malta característica. ¿Qué va a tener esa malta? Va a tener un montón de almidones ya transformados, va a tener enzimas que se generaron durante el proceso de malteado, y va a tener cadenas de proteínas mucho más pequeñas, incluso algunos aminoácidos libres que después en el proceso se va a necesitar. El lúpulo, existen 2 tipos de lúpulos. Existe un lúpulo que puede llegar a ser amargo, o sea, son los que le dan sabor amargo a la cerveza, y otros que le dan aroma. O sea, entonces hay 2 tipos de lúpulos, lúpulos aromáticos y lúpulos de amargo. Hay cervezas que usan los dos, hay cervezas que solamente usan el lúpulo para dar amargo, o que usan mucho lúpulo para dar aroma. Entonces eso depende también del tipo de cerveza. Los lugares que más producción de lúpulo existe en el mundo son Alemania, que es el segundo producción del mundo, y el primero es Estados Unidos. Entre los dos deben cubrir más del 80% de producción de lúpulo en el mundo. Hay lúpulo también en el resto de Europa, Francia, Bélgica, República Checa. Hay algo en Argentina, no mucho, pero también se produce. De hecho, la marca Quilmes, como veíamos al principio, usa solamente lúpulo de Argentina. Y hay lúpulo en Australia, algo en Chile, pero muy poquito, y ahora se empezó a hacer algo de lúpulo en Brasil. En realidad, lo que pide el lúpulo son muchas horas de sol, entonces
Si uno ve el planiferio, en los extremos del sur y del norte, entre latitud 35 y 50, son donde recibe mayor horas de luz durante el primavera y verano, y es donde se puede hacer lúpulo, aparte de las condiciones del suelo y demás, ¿no es cierto? Y después tenemos la levadura. Existen dos tipos de levaduras, y esa levadura me define qué tipo de cerveza voy a hacer. Una levadura denominada lager, es una levadura que se llama Saccharomyces pastorianus, que en general cuando termina de fermentar flocula hacia abajo, y la levadura Sail, que es la Saccharomyces cerevisiae, que es la que usan los craft, que es la que se usó antiguamente hasta desde el origen, digamos, es la levadura esa, y que cuando fermenta flocula hacia arriba. ¿Sí? Son dos cervezas muy distintas, la característica de la levadura hace también que la fermentación sea distinta y por eso la cerveza es distinta. Entonces, ¿cómo es el proceso? Ya tengo las 4 materias primas, lo que voy a hacer ahora es la primera etapa, que es el cocimiento. Entonces, ¿qué es el cocimiento? El cocimiento es un proceso donde yo voy a transformar todos los azúcares que tiene la malta en azúcar más pequeños. ¿Sí? Esos azúcares pequeños son los que después, cuando agregue la levadura, va a fermentar. Entonces, los pasos de cocimiento son la molienda, donde yo voy a moler el grano para separar el grano de la cáscara de la parte interior, la maceración, que es un paso fundamental, que vamos a ver de qué se trata, la filtración, que es donde separo la cáscara del grano, el hervido, donde voy a agregar el lúpulo, y el enfriado. Posteriormente voy a fermentar, o sea que a este mosto generado acá le voy a agregar la levadura y va a haber un proceso de más de 15 días donde se produce la fermentación. Y finalmente un ajuste de concentración y la filtración. Posteriormente a ese viene el envase. O sea, todas esas son todas las etapas de elaboración de cerveza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la molienda? Separar la cáscara de la parte interior del grano, desde la harina. La molienda depende de qué tipo de filtro use en la sala de cocimiento, va a ser más grande o más chica. La verdad no, ese es un tema técnico, pero digamos, el objetivo de la molienda es justamente moler el grano de malta. Entonces, lo que hace, bueno, viene por un transporte, pasa a través de una balanza, va al molino de malta en este caso, y de ahí va la tolva donde se almacena la malta molida. Si voy a hacer adjuntos, es decir, si voy a usar arroz o voy a usar maíz, depende de qué cerveza esté haciendo, lo que voy a hacer es molerlo también y agregarlo en el adjunto. Lo que sí agrego a esta tolva de adjunto es algo de malta, porque el maíz o el arroz no tienen enzima porque se usa el grano crudo, y lo que voy a usar son los enzimas que tiene la malta y se la voy a poner con el adjunto. Entonces, esa es la parte de molienda. Lo que voy a hacer ahora es la sala de cocimiento. Es la etapa por ahí más compleja y la parte donde más importante del proceso. Junto con la fermentación, digamos, son la parte más importante. Si yo voy a hacer una cerveza que solamente voy a tener molienda, perdón, que solamente voy a tener malta, ¿qué va a suceder? Tengo una gran olla, esa gran olla tiene un agitador acá abajo, y también tiene una calefacción con vapor para darle temperatura. Entonces yo, una vez que molí la malta, le agrego la malta con el agua, y ahí voy agitando, ¿sí? Y ahí voy a tener cierto tiempo y ciertas temperaturas. ¿Para qué? Para que las enzimas se empiecen a trabajar. Ahora, ¿de qué dependen las enzimas para que trabajen bien? De 4 factores. El pH, que lo ajusto al inicio de la maceración con ácidos, generalmente se le agrega calcio y se le agrega ácido fosfórico. También alguna cerveza que usa ácido láctico. Voy a depender de la temperatura, del tiempo y de la concentración del sustrato. Es decir, la concentración del sustrato me la da los kilos de malta que yo puse más los litros de agua que yo puse. Entonces eso me da la concentración. Entonces tengo los 4 parámetros. El pH, la concentración, y ahora me falta definir el tiempo y la temperatura. Entonces, este es el gráfico o carta de maceración, donde yo tengo que el tiempo y la temperatura. Entonces, cuando desciende toda esa masa de malta y agua, lo voy a bajar a una cierta temperatura. Este es el tiempo que tarda en que toda esa masa baje a la olla. Sigue agitando y empiezo a calentar. Y caliento hasta acá, 52, 55 grados. ¿Para qué?
yo tengo tiempo y tengo temperatura, que son los dos factores que me faltaban para ajustar la acción de una enzima. Entonces lo que voy a hacer es que una enzima particular trabaje en esta parte. Y esta enzima que trabaja entre los 50 y 55 grados es un grupo de enzimas que llaman proteasas o enzimas proteolíticas, que lo que hacen es cortar cadenas de proteínas. Las largas cadenas de proteínas formadas por aminoácidos empiezan a cortarse y generan pequeñas proteínas, proteínas medias, y también genera aminoácidos, ¿sí? Aminoácidos libres. Y esto es fundamental porque la levadura, para poder trabajar correctamente en la fermentación, necesita FAN, es decir, free amino nitrogen o aminoácido. Entonces, yo le doy, si bien ya en la malta viene algo de FAN, yo en la maceración le puedo seguir dando más FAN, que obviamente eso está, depende del tipo de levadura, está previamente ajustado, ¿no? Pero yo puedo darle más FAN haciendo esta curva. Después voy a calentar de vuelta y lo voy a llevar a 60, 62 grados. ¿Para qué? Porque hay otra enzima que va a volver a actuar. ¿Y qué enzima actúa a 60, 62 grados? La beta-amilasa. La beta-amilasa es una enzima amilolítica que lo que hace es cortar cadenas de almidón. O sea, el almidón son todas cadenas de glucosas unidas en largas cadenas, o largas cadenas tipo largas, o todas ramificadas. Entonces, la beta-amilasa lo que hace de estas cadenas lineales, corta desde afuera hacia adentro. Corta, 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 y produce azúcares pequeños. Azúcares como maltosa, es decir, con 2 unidades de glucosa, genera algo de glucosa y genera también algo de maltotriosa, es decir, 3 moléculas de glucosa. Entonces, se dice que esta etapa es la etapa de generación de azúcares fermentescibles. ¿Por qué? Porque la capacidad de la levadura es transformar los azúcares pequeños de 2, 3 y 1 molécula de glucosa en alcohol, energía y otros productos. Entonces, lo que yo genero acá, en definitiva, es la cantidad de alcohol que a futuro me va a dar la levadura cuando fermente. Si no me lo entiende, después me lo pregunta y lo volvemos a decir. Pero digamos, esta etapa es una de las más críticas, es cuánto azúcares fermentescibles voy a generar. Y eso me lo da la beta-amilasa, que va a cortar cadenas de almidón para generar azúcares pequeños que la levadura los va a transformar en alcohol, energía y gas carbónico. Luego sigo levantando la temperatura y me voy a ir cerca de 70 a 72 grados centígrados. Y acá va a actuar otra enzima que se llama alfa-amilasa, que lo que va a hacer es cortar todos esos almidones que son ramificados. Todos esos almidones que son muy ramificados y son muy difíciles, esta enzima se mete en esa ramificación y sigue cortando cadenas de azúcares. ¿Y qué va a cortar? Lo que obtiene no son más azúcares fermentescibles, son azúcares pequeños, pero que son suficientemente grandes para que la levadura no los pueda transformar. Entonces, al final de esta maceración, al final de este gráfico, lo que voy a obtener es un montón de azúcares que son fermentescibles y no fermentescibles, porque algunos son más grandes, que la levadura no lo va a transformar, pero generalmente entre el 80 y el 85% de los azúcares presentes tiene que ser fermentescible. ¿Por qué? Porque eso es lo que me da el número del 4,5% de alcohol que tiene la cerveza. ¿Puedo fermentar más? Generalmente no, porque ya para eso debería agregarle enzimas externas u otro tipo de enzima que corte los azúcares no fermentescibles. ¿Puede dar menos? Sí. Si me equivoco va a dar menos y eso es un error porque voy a producir una cerveza que tenga poco alcohol. Que generalmente cuando las craft no controlan los procesos y demás, puede llegar uno a tomar una cerveza que por ahí no está del todo transformado los azúcares, porque de hecho no tienen el control. ¿Qué pasa con los azúcares no fermentescibles? Los azúcares no fermentescibles son parte de la cerveza, es decir, ese color amarillo que parte por el tostado de la malta y por el hervido, eso se lo da a los azúcares. Cuando uno toma una cerveza, en general uno siente algo acá, ¿no? Siente algo que algo le queda, que es el cuerpo de la cerveza, el body, el cuerpo de la cerveza se lo da. Aparte del amargo, cuando tiene mucho amargo, se lo dan todos los azúcares no fermentescibles que quedaron solubles en la cerveza.
¿sí? Y la tercera cosa que voy a tener después de esta maceración son los aminoácidos. Y todos los que formé acá en esta etapa, donde actuaron las proteasas o enzimas proteolíticas, el FAN que me produce es otro tema importante que voy a necesitar en la fermentación. Cuando terminé este proceso, que puede llegar a durar 2 o 3 horas, depende mucho qué cerveza voy a querer hacer, lo que obtengo al final es el mosto. Esto ya es mosto sucio, porque es mosto que tiene a su vez cáscaras. Todas las cáscaras que yo le di con la molienda de la malta están en este mismo líquido. Entonces, hay una segunda opción, es que yo use adjuntos. ¿Qué quiere decir que use adjuntos? Que use o arroz o use maíz. En general, las cervezas lager, el 90% de las cervezas lager usan adjuntos. ¿Y por qué? Porque la particularidad de la lager es ser una cerveza liviana, una cerveza tomable. Cuando uno toma, quiere tomar otra, y después tomar otra, y después tomar otra. ¿Por qué? Porque eso le da la tomabilidad. La gran diferencia entre las cervezas muy especiales y la lager es que la lager uno toma. Cuando uno va, por favor no piense que estoy hablando mal de las craft, ni mucho menos porque hay craft que son magníficas, pero en general son cervezas tipo ale mucho más concentradas, que cuando uno toma un vaso y la deja, no espera, después toma el otro vaso, no se toma un vaso atrás de otro, porque el cuerpo que tiene la tomabilidad no es tan grande. Entonces, lo que tiene de particular la lager es la tomabilidad y la refrescancia. Uno tiene calor y uno va a tomar una paceña, ¿sí? O, no sé, pico de oro, algo que es liviano, no se va a tomar, no sé, una super IPA, recontra IPA, porque es pesada, ¿sí? Uno tiene sed y va a tomar algo liviano, y en general recurre a las lager. Si uno va a Brasil, va a ver que las lager de Brasil son más livianas todavía. ¿Y por qué? Y porque hace calor. Cuando uno siente calor, se va a tomar más. Y no va a tomar una cerveza pesada, va a tomar una cerveza liviana. Y eso es lo que le da la lager. ¿Y qué se lo da? Y se lo da al uso de maíz y se lo da al uso de arroz. ¿Por qué? Porque lo único que me va a aportar el maíz y el arroz son los azúcares, es el almidón. Porque el resto es todo insoluble. Como yo agarro el grano de maíz y el maíz tiene un 80% de almidón y 10% de humedad y 10% de proteína, todas esas proteínas son insolubles. Yo las voy a perder, van a quedar insolubles y las voy a filtrar. En cambio, la malta, como ya tuvo un proceso de malteo, tuvo enzima y tuvo un montón de proteínas que son solubles. Y eso es lo que le da el cuerpo a la cerveza. Si yo uso 100% de malta, todas esas proteínas que ya son solubles y demás, me van a dar más cuerpo y la cerveza va a ser más pesada. En cambio, cuando yo le pongo adjuntos, lo único que le aporto es almidón, y entonces lo único que voy a generar es alcohol, ¿sí? Pero cuando uso adjuntos, yo lo que voy a hacer es otra carta donde pongo el adjunto en el medio. O sea, fíjense que la parte colorada es similar a la que le mostré hace un ratito, que es la infusión esta, y cuando hago esto que se llama decocción, yo tengo que hacer un trabajo de temperaturas con el adjunto, porque la temperatura, mejor dicho, los almidones que tiene tanto el maíz como el arroz, son almidones más complejos, son más duros, tengo que usar más temperatura, tengo que hacer una gelatinización, sacrificación acá, y después hago estas curvas. Hay algunas curvas que no tienen esta decocción, pero digamos son un poco más complejas, ¿sí? Esa complejidad la gano después en la refrescancia y la tomabilidad de la cerveza. Una vez que tenga el mosto, que terminé el mosto acá, el mosto tiene que ser filtrado para sacarles todas las cáscaras que me están molestando. Pero estas cáscaras obviamente no las puedo envasar y tampoco las puedo tomar, sino voy a andar como los babilónicos que estaban con la pajita sacándole la cáscara al líquido. Entonces, lo que se hace es filtrar. Existen grandes tecnologías, son equipos enormes, que lo que hace es, este es un filtro prensa, pero hay otro que se llama filtros Cuba, que lo que hacen es, algunos usar la misma cáscara para filtrar el líquido, pero en el caso del prensa no, usa unas mallas, una membrana, donde pasa el líquido a través de ahí y queda retenida toda la cáscara. Entonces esa cáscara, que llama es de malta, se sacan,
después se venden como alimento de ganado, porque son ricos en fibra, azúcares, proteínas, se vende como alimento de ganado, y el líquido, que es el mosto limpio, pasa al hervidor, ¿sí? Que es otro componente. Entonces, ¿qué hicimos en el filtro? Separamos la cáscara, cuando termina todo ese líquido va a la segunda olla, que es a la otra olla, que es el hervidor, y las cáscaras se lavan. O sea, antes de desechar las cáscaras, se lava con mucha agua caliente para recuperar todo el azúcar que todavía está retenido. Entonces retiene todo ese azúcar, se lava y se manda al hervidor junto con el otro líquido. Y la de malta, bueno, como dije, se va como alimento de ganado. Una vez colocado el mosto en el hervidor, se le agrega el lúpulo. Y acá habíamos hablado que teníamos dos tipos de lúpulo. Un lúpulo aromático y un lúpulo de amargo. Entonces, por lo general, la mayoría de la cerveza tienen dos lúpulos. ¿Cómo se da cuenta si tiene uno o dos lúpulos? Uno o dos tipos de lúpulo, o sea, si tiene aromático y si tiene solamente amargo. Uno huele, y cuando huele, si tiene lúpulo aromático, una típica IPA, se siente el olor herbal, floral, depende del lúpulo, porque dependiendo del lúpulo puede cambiar el olor de la cerveza, uno se da cuenta, pero si huele y solamente siente estre o no siente ese olor al lúpulo, es porque no usa lúpulo aromático y solamente usa el lúpulo de amargo. Entonces se hierve durante 60, 80 minutos, se esteriliza, se isomeriza el lúpulo, es decir, se hace soluble todas las sustancias amargas del lúpulo, y hay un montón de otras etapas, ¿sí? Que son todas estas. ¿Sí? Hay un aspecto biológico, un aspecto bioquímico, un coloidal, se modifica el sabor porque se carameliza parte, que es el amarillito ese que se le da, parte se lo da hervido, se concentra evaporando agua, se isomeriza el lúpulo. Entonces, en el aspecto biológico lo que estoy haciendo es eliminar microorganismos, es decir, estoy esterilizando el mosto. En el bioquímico elimino volátiles. Si alguno pasó alguna vez por una cervecería, están cerca de la de Guari, pasan cerca de la cervecería y ven el humo blanco de la cervecería, uno va a sentir olor a sopa. Bueno, ese olor a sopa son todos estos elementos volátiles que se eliminan, porque eso no son buenos para la cerveza, son olores que son desagradables, le quita tomabilidad y demás. Y se eliminan enzimas que ya cumplieron su función, o sea, se deshidratan porque las enzimas son proteínas. En el aspecto coloidal, esto sí es muy importante, es todas las proteínas que son todavía de tamaño grande se acomplejan y se precipitan, ¿sí? Porque si estando en la cerveza, pueden llegar a enturbiar la cerveza. Yo le hablé de proteína, ojo que hay muchos tipos de proteína, ¿no? Son las pequeñas que dan el fan, que le dan alimento a levadura, las medias que ayudan a la espuma, y las muy grandes que molestan, y esas sí se retiran. ¿Okay? Bueno, una vez que pasó el hervidor, paso a una olla que se llama Whirlpool, que es una olla con fondo plano, el líquido entra en forma tangencial y va girando, y ahí por fuerza centrípeta, toda la proteína que se coaguló acá queda en el centro de la olla, o sea, queda acá, y después se saca el líquido por la parte superior, se enfría y se manda a fermentación, ¿sí? Y obtengo lo que llamamos mosto frío. ¿Qué es el mosto frío? Es un líquido que tiene azúcares que son fermentecibles, otros no fermentecibles, tiene un cierto nivel de proteínas muy chiquitito, que son los aminoácidos para la levadura, otro de cadena media y un poco más grande, que son los que van a ayudar a la espuma, y el amargo, que fue disuelto en el hervidor. ¿Sí? Todo eso es el mosto. Si uno prueba el mosto frío, va a encontrar algo dulce, pero que al mismo tiempo es amargo por la presencia del lúpulo. Después de ahí voy a ir a la fermentación. Sorry que vaya medio rápido, pero voy tratando de cumplir con los tiempos, ¿sí? Le queda para preguntas. El mosto frío le agrego la levadura va a entrar en la línea de mosto frío y va a entrar a un tanque de fermentación. En general los tanques de fermentación son grandes, van varios cocimientos ahí adentro, y lo que hace la levadura es fermentar todo lo que está adentro. ¿Qué es la fermentación? O sea, es el proceso por lo cual todos los azúcares del mosto se transforman en dióxido de carbono, alcohol y energía, ¿sí? La levadura va creciendo, se reproduce porque
agarra fan, agarra oxígeno y va creando sus propias hijas, y utiliza los azúcares como alimento, ¿no? Alimento, y el subproducto que genera es alcohol y gas carbónico, ¿sí? Y obviamente aumenta la temperatura. Por eso esa energía es temperatura, por eso esos tanques generalmente están rodeados de una camisa de frío para mantener la temperatura que uno quiera fermentar. El proceso dura entre 13 a 20 días, depende de qué tipo de cerveza estoy haciendo. El producto final ya es cerveza verde, que va a tener un montón de partículas en suspensión. Esta es la molécula de glucosa. La molécula de glucosa más las enzimas de la levadura me van a dar el alcohol etílico, el gas carbónico que lo saco y lo recupero, energía, que es la que les dije, la da en forma de calor, y un montón de subproducto que depende en la forma que se fermente, puede ayudar al perfil de la cerveza, ¿sí? Dando ésteres, dando aromas que son más frutales, como éster etílico, alcohol isomílico, olor a banana, olor a manzana, incluso olor a pera. Si uno siente bien el olor a Stella Artois, se siente un olor a pera. Ese pinal es producto de la levadura que genera ese tipo de compuesto, ¿no? Otra cerveza que tiene muchos olores a fermentación es la Budweiser. Una Budweiser bien hecha tiene mucho de eso y se siente mucho porque encima es una cerveza boliviana, ¿no? Esta es la fermentación. La fermentación lo que se hace es controlar día a día la reducción de los azúcares. Fíjense en que los azúcares fueron día a día reduciendo hasta llegar a un valor donde ya no fermenta más. ¿Por qué? Porque estos azúcares son los que no fermentaron, entonces quedan como cuerpo de la cerveza. La temperatura se va controlando, o sea, se controla una cierta temperatura y acá un pico que se eleva para eliminar un subproducto que le quita tomabilidad a la cerveza, se llama diacetilo, y después se enfría a un grado bajo cero y se mantiene ahí durante varios días para que se estabilice y todas las partículas en suspensión se vayan al fondo, ¿no? Esas partículas en suspensión se sacan, la cerveza se filtra. Este es un filtro de cerveza, un gran filtro, tiene unas placas acá. Estas placas se usa lo que llama tierra de atomea, que son unos desechos de unas algas marinas, se llama diátomo, y con eso se llena estas placas y a través de eso se filtra la cerveza, quedando el líquido brillante, traslúcido que uno conoce, ¿no? Cuando volca y lo ve brillante es porque tiene una muy buena filtración. Todo lo que hay que cuidar una vez que se terminó de fermentar es no tener en contacto con el oxígeno. O sea, la cerveza que entra en contacto con el oxígeno se oxida muy rápido. Basta decir, agarren un vaso, sírvanlo y déjenlo media hora en la mesa, y después tómenlo y van a ver qué distinto al sabor que es cuando ustedes lo sirvan y lo toman enseguida. Bueno, eso ocurre porque el oxígeno oxida muy rápido la cerveza y forma compuestos que no son del todo agradables. Entonces, los procesos cerveceros bien controlados, se cuida que no haya ningún oxígeno durante la fermentación hasta el envasado, libre totalmente de oxígeno. Y el envasado, bueno, este es todo el proceso cervecero. En general hay un proceso que es con botella retornable, hay otro que es directo. Si es con botella retornable, la botella se lava a través de distintas soluciones de soda cáustica, pasa a través de un equipo, un detector de botella sucia o dañada, pasa a la llenadora. La llenadora es muy compleja porque lo que hace la llenadora es, viene la botella limpia, hay un tapón que tapa la botella, absorbe, le produce vacío, con lo cual absorbe gran cantidad de oxígeno, le agrega gas carbónico para equilibrar las presiones, vuelven a hacer otro vacío, ya ahí está sacando gas carbónico con oxígeno, hacen esa operación 2 o 3 veces y finalmente por diferencia de presión el líquido cae adentro de la botella, donde hay una muy, muy mínima cantidad de oxígeno presente, ¿no? Es muy importante la tecnología que se usa en la llenadora para que la botella, el líquido, o sea, la cerveza entre en la botella, se tape y no tenga oxígeno, ¿no? No tenga muy poquito. Luego se pasteuriza en unos túneles para pasteurizar toda la cerveza y que no tenga problemas microbiológicos, se etiqueta y se envasa, ¿sí? Eso es más o menos el proceso cervecero. He cumplido con el horario, ahora espero muchas preguntas.
Bueno, Luis, Marcia, agradecerte por tu... una pregunta por lo menos. Claro, claro. Pero primero agradecerte la presentación que estuvo espectacular. Sí. Medio Es rápido, ¿no? inevitable escuchar a un maestro cervecero y no sentir esa pasión por lo que uno hace, ¿no? Ujú. Y de hecho eso transmite el maestro cervecero cuando habla de su proceso, es que uno siente amor por lo que hace, ¿no? Sí. Entonces yo voy a dejar la sala abierta para que los participantes puedan transmitirte sus dudas, sus consultas o sus inquietudes. Por favor, a los participantes tienen este tiempo, unos 10 minutos, por favor, para poder hacer las preguntas a Luis. Mira, ahí me preguntan en cuánto tiempo tengo una cerveza con un buen alcohol. En realidad es todo el proceso cervecero. Cuando tú recuerdas la curva de fermentación que va bajando, los azúcares, a medida que va bajando el azúcar, yo voy generando los alcoholes. En general, una fermentación de una lager está entre 5 y 6 días de fermentación. O sea, al 6º día debería estar todo el alcohol ya formado. La etapa de fermentación, ¿cuál es la temperatura adecuada? Depende mucho, primero, qué levadura usas. Si usas una levadura lager, lo normal es entre 9, 5 y 10. Una lager, una ale, entre 20 y 25 grados. Pero ahí sí, vos varías la temperatura y varías el perfil de la cerveza, automáticamente. Una lager, vos querés apresurar la fermentación y fermentás entre 9 y de pronto querés fermentar entre 11, esa aceleración cambia mucho el perfil, porque generas alcoholes superiores, que no es tan bueno, se cambia mucho entonces, depende mucho del perfil de la cerveza que querés. Una lager en general 15 días está bien, una ale es mucho más rápido, y ahí depende más si el reposo y la maduración que uno le quiera dar, ¿no? El procedimiento sería el mismo si usamos otro ingrediente que no sea la cebada. El primero es, para hacer cerveza, mínimo tenés que tener 60% de malta de cebada. Si no tenés malta de cebada, hay una segunda categoría que es cerveza de, por ejemplo, yo quiero hacer cerveza de trigo, como mínimo tiene que tener 20% de malta. En África se ha hecho cebada de sorgo, con sorgo. O sea, uno puede hacer. De hecho, cuando hablan de chicha, ¿no? Dice, chicha es la cerveza de maíz. Porque el proceso es muy similar. El problema es que son productos distintos. O sea, no es la misma cerveza que chicha u otro producto. Hay uno con mandioca también, o bueno, el sorgo que les hablé. Uno cambia el producto y cambia la materia prima y cambia el producto. Inevitable. 4,5% de agregado alcohólico. ¿Cómo hacen algunas marcas para obtener más? Usan enzimas externas. Hay unas enzimas preparadas que lo que hace, cortan las cadenas el resto de cadenas de azúcar y obtienen más alcohol. O incluso aumentando la concentración. En general las lager tienen 11, 12% de concentración de azúcares, ¿no? Si uno aumenta la concentración de azúcares, aumenta también el contenido de alcohol. O sea, tenés dos formas. O aumentar la concentración de azúcar, lo que hace es una cerveza más pesada, más densa, o usas enzimas externas para cortar el resto de azúcar. Las enzimas normales de la malta no llega a cortar más para producir más alcohol. Tengo dudas, quizás nos pueda dejar su correo. Sí, si entran yo no tengo problema, les paso mi mail, pero si entran a mi Instagram, ahí me pueden comunicar, preguntar lo que quieran, e incluso YouTube también puede entrar y ver todo lo demás, ¿sí? ¿En qué consiste el proceso de elaboración de cerveza sin alcohol? Hay 3 formas de hacer cerveza sin alcohol. Una es hacer una mezcla de cervezas con muy baja fermentación, o sea, se usa una levadura que tiene baja fermentación o se corta la fermentación, pero en realidad son cervezas, son mostos con mucho amargo
para asimilar el sabor de una cerveza, es un proceso. La otra es una cerveza tal cual, la destilan al vacío y le sacan el alcohol. Por ejemplo, hay una Galicia 00 que es muy buena, que hacen eso. Y la tercera es una ósmosis, con el mismo fenómeno. Haces una ósmosis, una cerveza común, y le sacan el alcohol. ¿Sí? Creo que de las tres la mejor es la de destilación, pero es un proceso muy costoso, vale varios millones de dólares la destiladora para eso. Duda, ¿el lúpulo cuál es el mejor? No hay un lúpulo mejor, porque depende qué cerveza querés hacer. Por ejemplo, la cerveza Stella, la Beck, usan un lúpulo que se llama Saaz. Ese lúpulo Saaz está hecho en República Checa y solamente se usa el que nace en República Checa, porque si vos cambias el lugar donde siembra el lúpulo, cambia el gusto. Nosotros tenemos a Cascade en Argentina, que se trajo de Estados Unidos, ¿sí? Se sembró acá y se produjo y anduvo muy bien, de hecho lo usa Quilmes y todo. Pero el Cascade que está acá es totalmente distinto al Cascade de Estados Unidos. Cambias el suelo y cambia el sabor. Entonces este Saaz solamente se puede comprar ese que está ahí. Sin duda es uno de los mejores lúpulos que hay, Saaz, pero las craft están usando mucho amarelo, hay muchos lúpulos de esos que son muy ricos, con olores muy particulares, ¿no? Nosotros hicimos una variedad nueva ahí en Patagonia que se llama pomelo, y tiene un olor a pomelo, esto es pomelo, yo me acuerdo de haber viajado en Múnich, en Hallertau, hay una universidad de lúpulo, y hacen variedades, hay de todo tipo de lúpulo, de lo que se te ocurra, de sabores y olores. Entonces, siempre hay que pensar, ¿qué cerveza quiero hacer? No quiero hacer una cerveza con olor a frutilla sin frutilla. Yo buscaré un lúpulo que tenga olor a frutilla. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, depende qué cerveza querés hacer. No es que hay un lúpulo mejor que otro. La cerveza que sabe a chocolate, ¿lleva chocolate añadido? Ya. No, en general las que hablan de chocolate tienen malta tostada, maltas negras que tienen ese olor medio chocolatoso. Lo que no se puede hacer y que está prohibido es agregar productos de origen animal a productos de origen vegetal. Pero yo no le puedo agregar un lácteo, por ejemplo, a una cerveza, pues está prohibido, o sea, no puedo, es un producto animal. Ahora, chocolate tal cual, si saco el granito y no le pongo la leche que le pone para hacer el cacao y demás, se lo puedo agregar. Pero no conozco muchas que lo hagan. ¿Sí? Generalmente la que le llaman chocolate es porque tiene maltas negras, oscuras, que le dan ese sabor y olor. ¿Por qué Pilsen? ¿Por qué Wari ya no es Pilsen? No, siempre fue Pilsen. Es Pilsen. A ver, la denominación de cerveza es Pilsen Lager. Pilsen es el lugar donde se creó la primer lager. ¿Por qué se llama lager? Porque fue la primera que usó una levadura lager. De hecho, ellos cuando se creó la primer lager, se hizo en Pilsen. La cerveza se llama Urkel, que nació ahí en 1800 y algo. Cambió la malta, hizo una malta Pilsen. De hecho, la malta Pilsen es en honor a eso porque bajaron los colores, hicieron una malta mucho más liviana. Usaron una levadura lager y el lugar se llama Pilsen. Entonces la cerveza es una Pilsen Lager. Entonces, Wari en realidad es las dos, es una Pilsen Lager. ¿Sí? Bueno, creo que no quedan más preguntas. Bueno, si no tenemos más preguntas, Luis, tú nos has compartido tu mail, ¿sí? También. Tu mail yo tuve y ahora que le escribo acá por las dudas, el de Instagram, que también pueden escribir ahí. Okay. Y bueno, eso sí, van a YouTube y suscríbanse ya que están quedando escasos de suscriptos. Bueno, Luis, millón de gracias. No, a ustedes, Ha sido un placer verte. Y igualmente. Bueno, muchas gracias, ¿sí? No, por nada.